Hola, mi nombre es Natalia, pero me dicen Natu y mi objetivo es ayudarte a vivir con mayor bienestar y conciencia. Vengo con la idea de hacer este video hace rato porque mi idea del canal era empezar a subir clases de yoga porque una de las cosas que soy es instructora de yoga y me gusta poder compartirlo porque me parece una herramienta que está buena, pero siento que subir una clase de yoga así colgada no termina mostrando todo lo que el yoga significa. Como que, si bien yo intento por ahí, mientras dicto la clase, como enseñar un poco para qué es cada cosa que estamos haciendo, a veces no se puede, menos en un video de YouTube porque sería muy largo y, y además en el transcurso de estar haciendo las posturas y todo eso un poco se pierde. Entonces justamente como digo yo en la intro, mi objetivo es ayudarte a vivir con mayor bienestar y conciencia, no solo enseñarte yoga. Entonces un poco quise como hacer un video más hablando, sobre todo que sea un poco introductorio de por ahí cómo me metí yo en este mundo de buscar como mayor bienestar y poder vivir un poco mejor. Sobre todo en relación conmigo y a partir de ahí con los demás. Mi primer contacto con yoga fue cuando yo iba a un gimnasio y dictaban, o sea, una de las clases de las que podías ir era yoga. Entonces arrancamos, yo en ese momento no tenía mucha idea de qué era, sí que a mí siempre me gustó el tema de poder hacer una práctica que también incluya la flexibilidad, como que siempre me gustó eso, y nada, lo tomé como eso, una práctica que me iba a gustar hacerla, pero no entendía mucho de lo que era la meditación, ¿no? La verdad no entendía de esas cosas todavía, no estaba interesada. Pero me llamó la atención e iba. Y yo ahora en retrospectiva me doy cuenta de cosas que por ahí me pasaban en ese momento y que ahora entiendo por qué me pasaban y si hubiera tenido las herramientas las hubiera podido aprovechar en ese momento. Igual era muy chica, bueno, muy, pero era chica y no sé, por ahí no era el momento obviamente, ¿no? Pero yoga lo que tiene es que no es, obviamente, desde ya que no es una actividad física más, no es una actividad física básicamente, pero según el tipo de yoga que hagas puede como de alguna forma hacerlo, pero trabaja en muchos aspectos, o sea, trabaja a nivel físico, con la fuerza, con el equilibrio, pero además el equilibrio también es algo mental, o sea, trabaja con la mente, trabaja con las emociones sobre todo, porque las emociones son energía, como explicaba en un video anterior, son energía que se acumula en el cuerpo. Si nosotros no la expresamos, no la liberamos en su momento, se va a acumular en el cuerpo como contractura, por ahí quizás. Y bueno, por ejemplo, en base a esto que estoy diciendo, yo cuando era chica siempre vivía contracturada, mi cuello, en ese momento que yo hacía las clases de yoga, mi cuello era básicamente un bloque. Y yo pensaba que eso era normal, que era así como era mi cuerpo. Y claramente no. Pero yo era como que me había acostumbrado a vivir mal. Y no tenía a mi alrededor las herramientas o personas que me pudieran decir que eso no era así. También tenía muchísimos problemas digestivos desde que era chica. Y hoy me puedo dar cuenta que lo que tenía también era mucha ansiedad. Pero eso lo puedo decir hoy que conozco lo que es y que de más grande pude como ponerle un nombre. Que más allá de ponerle un nombre quizás es importante como reconocer eso y poder trabajarlo. Pero bueno, justamente lo que yoga permite es estar como en el momento presente y a través de las posturas y las diferentes formas de hacer las posturas uno va como reconociendo ciertos dolores, ciertas sensaciones, muchas veces en posturas que tienen que ver con la introversión o la extroversión, que es encerrarse o abrirse, eso puede generar distintas sensaciones. Y por ejemplo, estirar ciertas partes del cuerpo puede empezar a generar cierta sensación que muchas veces es o ansiedad, o hay gente que quizás se ponga a llorar porque tiene que liberar cierta emoción.
Entonces, digamos que es una actividad que si uno no es consciente de lo que está haciendo y no es consciente de que puede llegar como a abrir ciertas cosas, no estaría como entendiendo al 100% lo que es, ni tampoco lo estaría aprovechando de esa forma, o diría que eso no es para él o para ella. Entonces como que creo que está bueno saber un poco también de qué se trata yoga. Pero bueno, como volviendo a mi historia, yo en ese momento como que un poco descubrí todo esto, o me decían que ciertas posturas no las iba a poder hacer, eh, y como que yo pensaba eso, que mi cuerpo era así. En ese momento como que no tenía, como les digo, muchas herramientas, pero me acuerdo que me habían dado como el número de un osteópata por el tema del cuello, ¿no? Y eso fue como otra herramienta que me sirvió cuando yo fui. La verdad es que me ayudó un montón con el cuello. eh, o sea, me lo liberó un montón. Pero así todo, siempre seguí como teniendo problemas de contractura, problemas digestivos, etc. Entonces, ya de más grande, cuando empecé con un poco más el camino del autoconocimiento, y también como que decidí ir a terapia, empecé como justamente a indagar un poco más en mi cabeza y en cómo funciona la cabeza. Eh, Empecé a entender un poco más qué es la ansiedad. Eh, yo primero había ido a terapia y ahí ya había como resuelto quizás un par de cosas, pero después me había comprado este libro que es El Poder de la Hora, lo habrán escuchado seguramente, lo leí como 1000 veces, lo marqué, una vez que lo leí lo empecé a marcar porque la verdad que, o sea, fue un libro que me recontra ayudó, fue el que me ayudó a mí, puede haber gente que le ayude otro, pero fue como el libro que me hizo clic para darme cuenta de todo el ruido mental que yo tenía en mi cabeza y que eso era la ansiedad y era no estar en el momento presente, eh, que obviamente también se debe a un montón de cosas, ¿no? Esa ansiedad tiene como otra raíz, pero lo que te dice este libro también es que ya el hecho de poder ser consciente de tus pensamientos ya es un paso, o sea, ya ser consciente de algo es un paso, ya ser espectador de tus pensamientos ya es un paso, por más que no lo puedas cambiar todavía, por más que no entiendas mucho todavía, ya poder reconocer que ese pensamiento está ahí, que no sos vos, que es solamente tu cabeza o que es una programación de tu cabeza, que eso por ahí lo voy a explicar ahora de otra forma, pero entender que eso es tu cabeza yendo un paso más hacia adelante y que no estás ahora conectado vos con tu cuerpo, que eso también es algo mucho de lo que te ayuda a yoga, ¿no? Estar en el momento presente conectando con tu cuerpo y las sensaciones y todo. Bueno, eso me hizo darme cuenta que había pensamientos que ni siquiera eran míos. Entonces ahí es que empieza ese camino de empezar a deconstruir y, y eliminar y reconocer las cosas que nos estamos diciendo que nos afectan en el día a día. Porque justamente otro libro que leí después de este fue este libro que se llama En Cambio, que es un libro que va mucho más a lo que es la ciencia, a lo que es el cerebro explicado a nivel científico. Cómo está formado el cerebro, las partes que tiene, cómo se conectan, o sea, está formado por neuronas, ¿no? Y cómo estas se conectan y cómo a través de la conexión generan un camino, que ese camino es el que genera un pensamiento y ese pensamiento todos los días va generando un hábito y crea una realidad. Entonces, a partir de este libro se me hizo mucho más fácil y práctico entender cómo era esto de generar un pensamiento nuevo y un hábito nuevo. Pero igualmente ya a partir de que le había leído El Poder de la Hora y entendí que yo podía cambiar eso que me estaba diciendo a mí misma, lo que hice fue como, por ejemplo, yo tenía un pensamiento sobre mí que era negativo, ¿no? Y lo que hice fue, cada vez que este pensamiento se me aparecía, no darle entidad, como dejarlo pasar, o no decírselo a nadie, o no enroscarme en eso, es fácil, no, pero creo que fue tan fuerte el clic que me hizo esto,
que fue como que lo sentí, lo vi ahí como, esto es verdad, o no sé, fue como, no sé cómo explicar ese clic, pero es algo que decís como, esto es algo, o sea, como que lo reconoces, como que es algo que sabías, pero no tenías todavía cómo expresarlo, o no sabías que sabías esa información, pero esto de alguna manera te la despierta de nuevo, ¿no? Como que te hace volver consciente, creo yo, de eso. Entonces creo que gran parte fue esto de empezar a cambiar mi cabeza, ¿no? Cambiar la forma en que me hablo. Y a partir de ahí ya empezó como un camino de autoconocimiento. Y bueno, a partir de empezar a cuestionarme y la terapia, empecé a cambiar cosas en mi vida, básicamente a estar un poco mejor conmigo misma. Y un tiempo también un poco esto lo dejé de lado, si bien siempre seguí como investigando, ¿no? Y yoga nunca había vuelto a hacer, la verdad. Un día estaba como en el trabajo, yo trabajaba como recepcionista en una empresa y como que el trabajo era estar bastante sentada. Y sentí como la sensación de tener ganas de hacer algo en donde me pudiera mover. Y no sé por qué se me ocurrió decir que quería hacer yoga, ¿no? Como que una salida por ahí podía ser de otro trabajo, digamos, que no fuera la recepción, podía ser profesora de yoga, como dije. Yo había empezado una carrera, la había dejado y en ese momento no estaba estudiando nada. Y dije, podría estudiar profesorado de yoga y dar clases de yoga, en ese trabajo yo me voy a poder mover, ¿no? Como que en ese momento no lo pensé, no sabía ni si lo iba a hacer o no, no estaba conectada con yoga, hacía 1000 años que no hacía. Había hecho solo en ese gimnasio donde iba. No sé por qué me surgió esa idea. Y, y pasó. Creo que pasó como un año hasta que empezó la pandemia, ¿no? Y en ese año donde estaba acá encerrada, en cuarentena, empecé como a hacer yoga con videos de YouTube. Y empecé a conectar un montón con eso. Y también como a la par investigar y empecé a entender un poco también el tema de mis problemas, mis temas digestivos, como que es, o sea, si bien por ahí, no sé, me di cuenta que por ahí tenía intolerancia al gluten o lo que sea, es como que el 90% es mental. Uno nunca, si tiene ansiedad, nunca se va a curar, sí la va a poder ir controlando y tener herramientas. Pero, pero bueno, arranqué, digamos, con esto, con hacer videos de YouTube. eh, y como que me enganché un montón y bueno, hice un instructorado online, digamos. Que después con esa profesora hizo un retiro y bueno, fui al retiro y la verdad es que me encantó. Y entonces quedé como muy enganchada con el tema. Eh, pero bueno, siempre como que me interesó todo lo que tiene que ver también con el inconsciente, con el trabajo de, digamos, de los traumas. No quiero usar palabras como raras, pero porque para mí no, a veces le ponen como connotaciones como muy grandes o muy raras o muy místicas, que es algo como un poco más también bajado a la tierra, es algo que no es tan raro, es algo que vivimos todos, ¿no? Que a veces hacemos cosas o tenemos... Ah, bueno, un poco lo que no expliqué de esto es de las programaciones, es eso, como pensamientos que generaste en algún momento y que ya no te sirven, pero los seguís como usando, ¿no? Y un poco la ansiedad, dicen que también es esto de que hoy en día es como que no hay amenazas reales, ¿no? Y uno eh, vive como con ese miedo a que algo pase y, y el león nunca llega, ¿no? Como cuando vivíamos entre los leones y era la vida mucho más salvaje. Se da este ejemplo de que uno está todo el tiempo en alerta, de salir corriendo ante una amenaza y este león, esta amenaza nunca llega porque no es real, está solo en nuestra cabeza. Entonces como que ser consciente de eso al menos ya es un gran paso. Entonces bueno, esto, me volví como muy fanática de todo el tema de la reprogramación mental, de cómo realmente uno crea su realidad, si bien hay veces que hay cosas de la realidad que se nos escapan.
un poco también tiene que ver con esto de la ley de atracción, que a veces parece algo como muy... No sé, El Secreto creo que no lo explica del todo bien, es la película esa que se hizo tan famosa y el libro que se hizo tan famoso, porque no es solo escribir algo y dejarlo. Sí, obviamente sirve mucho la visualización, eh, pero si uno no cambia sus creencias limitantes, es imposible que las cosas cambien, porque no está cambiando el autoconcepto. También el camino de amor propio es como que es un gran tema, justamente que tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? El amor propio no es solamente decir, ay, amate, amate, querete, acepta tu cuerpo, o sea. El amor propio es tenerse compasión también, es elegirse, eh, es correrse de los lugares donde no te sentís, qué sé yo, amado, contenido, priorizado. Correrse de los lugares donde no querés estar, saber poner límites, todo eso es amor propio, digamos. Entonces, creo que si uno no cambia el autoconcepto y la forma en que se habla a sí mismo, que igual si uno lo hizo durante un montón de tiempo, eso revertirlo va a ser muy difícil, pero si no arrancas hoy, eso es una bola de nieve y es muy difícil cambiarlo. Entonces, bueno, no sé ya ni qué, ni qué dije, porque me puse a hablar, espero que se haya hilado un poco todo, pero bueno, eso, quería como, después de ver cómo queda este video, si toca agregar algo más, pero quería eso, como dar un pantallazo de qué es yoga para mí, cómo empezó el tema, porque siento que subiendo una clase así de yoga sola no estoy contribuyendo de la manera que yo quiero contribuir o comunicar las cosas. Como, me sentía medio como en parte que era algo medio vacío, o yo me sentía vacía haciéndolo. Seguramente lo sigue haciendo, pero ya como que siento con este tipo de video como que en parte estoy contribuyendo a algo más. Como decía antes, yoga es una práctica que no es solo física, sino que es mental, emocional y tiene una base científica que tiene que ver todo con la meditación, ¿no? La meditación es una parte que está bastante, científicamente comprobada. Aprender a meditar es una herramienta bastante buena, pero hay que saber que es un proceso, no existe el ser malo para meditar o no saber meditar, porque meditar justamente es hacer un espacio para encontrarte con todo eso que está ahí. Entonces al principio es obvio que vas a abrir los ojos, que la respiración te va a costar un montón porque si tenés ansiedad, respirar es como que te da ansiedad justamente. O sea, querer controlar la respiración te va a dar ansiedad. Perdón, pasó una moto y me trabé. Pero lo que estaba diciendo es que la respiración, al principio, si querés controlarla, que es lo que hace un poco al principio de la meditación, ¿no? Poder controlar la respiración y respirar más pausado. Te va a costar, pero bueno, es justamente parte del proceso, ¿no? Entonces eso, como que también tiene una base científica y a través de las posturas y las diferentes posturas va generando diferentes cosas según el tipo de postura, también la actitud ante las posturas, todo tiene una parte como creativa, lo que es trabajar la fuerza, lo que es trabajar la flexibilidad y todo cuando uno trabaja eso es como que también en realidad lo está trabajando como una actitud ante la vida, tratar de ser un poco más flexible, trabajar la fortaleza interna, a nivel mental poder controlar la cabeza, poder estar en el presente haciendo lo que estoy haciendo, porque hay posturas de equilibrio donde además de trabajar los músculos que mantienen el equilibrio, lo que uno en realidad está trabajando es el enfoque, porque si uno no mira un punto fijo, se cae. Entonces está perfecto que al principio te caigas, o que hay días donde te caes, entonces vas reconociendo todo eso, ¿no? La práctica, por más que uno ya sea profesor de yoga o el yogi más yogi del mundo, hay días que justamente ciertas asanas, se les dice, ciertas posturas, te indican justamente cómo es que estás. Si te está costando el equilibrio, bueno, ver por qué te está costando el equilibrio, ¿no?
Cuando estás haciendo la postura, reconocer un lado y el otro, nunca un lado es igual al otro. Como que siento que eso, el momento de estar en el mat es como que te da un montón de información. Mismo si te quedás en una postura de niño, que es una postura de rodillas hacia adelante, tirado hacia adelante, eso ya te da un montón de información porque además es una postura que te lleva mucho para adentro, de introversión, y quizás hay gente que le cuesta un montón esa parte. Y bueno, eso, te da como un montón de información. Bueno, creo que no tengo más nada para decir, espero que... Voy a ver cuando le edite este video, a ver cómo quedó. Y espero que sirva eso como un pantallazo y que tengan ganas de escucharme hablar, porque no sé. Pero que sirva como un pantallazo para explicar un poco mejor el tema creo yo, de esto del bienestar. Cómo lo veo yo y cómo me gustaría que transmitirlo. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.